Vamos a empezar con nuestro diálogo de esta noche, que es nuestro tema: mujer, discriminación, abusos y violencia. Yo también quiero empezar recordando cómo Rosa Cuchillo acompañó a todas las audiencias públicas que organizó la Comisión de la Verdad. Cada día, en la vigilia de la noche anterior en que se iba a desarrollar una audiencia pública en alguna de las ciudades del país, estaba Rosa Cuchillo preparándonos para lo que iba a ser el día siguiente y la escucha de esos testimonios. Y lo importante de esta participación, como Rosa nos presentaba, Rosa Cuchillo, nos presentaba a esa mujer fuerte, luchadora y que tenía una capacidad de sentir tan fuerte que ni aún después de muerta deja de seguir luchando y presentando sus cosas, y nos bañaba con sus hojas, su agua de rosas, cada vez que había una audiencia pública. Gracias a Rosa Cuchillo, gracias a Yoyascani. Hoy día el tema, como les dije, es mujer, discriminación, abusos y violencia. Para Amnistía Internacional, el tema del enfoque de género en las campañas y en las acciones de amnistía no es desde su fundación. Siempre se han tomado los casos en las acciones que se ha trabajado mundialmente de mujeres y hombres, pero como enfoque, Amnistía Internacional le incorporó de manera muy fuerte en el año 93 con la Conferencia Mundial de Beijing. Hasta ese tiempo habían la familia feminista y la familia de derechos humanos, eran dos familias diferentes en la sociedad civil, que cada uno seguía por caminos paralelos. Y creo que el gran aporte de Amnistía Internacional en esa época fue crear ese vínculo y ese puente entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista, y fue acompañado de una reflexión en el movimiento de derechos humanos de cómo teníamos que tener una nueva lectura sobre los derechos humanos y cómo éstas tienen que ser también definidos de manera clara a las mujeres. Desde la redacción de la Carta Universal de Derechos Humanos hasta el de la OEA, que son los derechos del hombre, había que hacer un trabajo enorme de cómo los derechos humanos incluían como parte de su estructura y de su esencia también un enfoque de género. Después de eso ha habido un trabajo sistemático, sobre todo enfocado en unos primeros años, en el plan anterior, sobre la violencia contra la mujer. Pero en Amnistía Internacional hemos seguido desarrollando, y ya no es solo una campaña para mujeres, sino es un componente de todas las acciones que se tienen y que se desarrollan por el movimiento internacional. Y esto con la convicción de que modificar situaciones de desventaja, de violación y violencia que siguen sufriendo las mujeres, no es solo desde una sola entrada, sino son multisituaciones que tienen que ser abordadas de muchas y diferentes maneras en la vida de nuestra sociedad. Entonces ahora vamos a empezar, habiendo hecho esta pequeña introducción. Tenemos dos de nuestras panelistas de manera presencial, y la otra de manera virtual, solo con su texto. Rocío Silva
no ha podido venir porque le cambiaron, o sea, el inicio de clases, y ella tiene que dictar su primera clase hoy día en la Ruiz de Montoya, y realmente se le cruzó cuando había aceptado eso, no estaba todavía la fecha exacta de cuándo iba a empezar su clase. Pero en todo caso ha mandado su texto y voy a leerlo. Solo quiero presentarla. Rocío Silva es poeta, periodista, activista de derechos humanos, estudió Derechos y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, es magíster en Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un doctorado en Literatura Hispánica por la Universidad de Boston, escribe su columna Ocupa del Diario de la República, ha sido secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y es profesora de la Ruiz de Montoya y de la Universidad de San Marcos. Voy a leer entonces por Rocío lo que nos ha enviado. En primer lugar, quisiera pedir disculpas por no poder estar presente en este conversatorio para dialogar de verdad a viva voz con mis admiradas amigas Natalia y Gina sobre las mujeres que están representadas en el personaje Rosa Cuchillo, interpretado de forma intensa y magistral por Ana Correa. Sin embargo, gracias a la generosidad de Carmen Rosa Cardosa, pueden mis palabras de alguna manera reemplazarme a través de la voz de Sofía Maher, a quien agradezco, para intentar dejar sobre la mesa algunos temas que quizás podrían ser importantes, no solo para entender esta obra basada en la novela del excelente escritor ancashino Óscar Collado, sino también entender el rol que todas estas valerosas mujeres han cumplido en la búsqueda de justicia durante años de años. Porque se requiere no solo resiliencia y tenacidad para seguir buscando justicia después de 30 años frente a un Estado que encubre a los perpetradores, sino sobre todo fe y amor por los suyos y por el Perú. Todos estos son actos de generosidad, de desprendimiento, de entrega en un mundo hiperindividualista y narcisista. Son actos de valentía que, como sostienen las tradiciones judías, se yerguen en soledad frente a la abyección del mundo para que éste siga girando. Rosa Cuchillo, la mujer que para evitar a los malos espíritus hace una cruz en el piso y planta un cuchillo, es un símbolo que nos trae a la mente a mujeres como Angélica Mendoza de Azcarza, Mamá Angélica, buscando desesperadamente a su hijo Arquímedes, entre las esperas burocráticas del juzgado, la fiscalía, la comisaría o las tenebrosas puertas cerradas del cuartel Los Cabitos, y la búsqueda empañada por el dolor de pobredumbre en zonas como el Infiernillo, en Ayacucho, recodo donde se botaban los cadáveres de los desaparecidos y donde Rosa Cuchillo encuentra solo manitos, mujeres con sus guaguas, pedazos de seres humanos. O mujeres como doña Adelina García, jovencísima viuda con una hija a cuestas, haciendo el mismo recorrido para encontrar siempre el silencio administrativo de un Estado que no asume su responsabilidad. U otras mujeres que fueron brutalmente violadas en masa por soldados, suboficiales y oficiales del Ejército o la Marina, o por sinchis, e incluso por los mismos cuadros y masa de Sendero Luminoso. Mujeres que además fueron acusadas falsamente de terroristas, lanzadas a las mazmorras de la cárcel, donde mes tras mes veían cómo se hinchaban sus vientres por los embarazos no deseados, productos de esas violaciones sexuales. Estas mujeres, como Georgina Gamboa, por ejemplo, han buscado un espacio en la estrechez simbólica de nuestra nación, sobre todo para sus hijos o hijas que, sin ningún tipo de responsabilidad, nacían como peruanos y peruanas marginados, marcados y humillados. Rosa Cuchillo no es una mujer indefensa, es una mujer mestiza y fuerte, serrana a mucha honra, con la sonrisa para quien la merece, quechohablante con orgullo, de voz airada y fuerte, que grita por su hijo desaparecido. Liborio,
A pesar de que los hinchis le cierran el paso y la humillación insultándola, india de mierda, ella no ceja en su búsqueda y aunque las fuerzas se le escapen en cada pérdida de esperanza de encontrarlo vivo, continúa a pesar de todo. Es sin duda un alter ego de las madres de Anfasep o de las mujeres de Conavip, que a pesar de todo lo que recibieron en su búsqueda de justicia, incluso violación sexual, siguieron persistiendo de tal manera que hoy el Estado peruano ha reconocido no solo las víctimas en su programa de reparaciones y en un registro único, sino que todos nosotros podemos seguir su ejemplo de creer en la posibilidad de solución a la lacerante impunidad. Rosa Cuchillo es también la representación de mujeres como Raida Cóndor, como Norma Méndez, como Carmen Ollague, como Marly Anzualdo, como Doris Kaki, aunque urbanas, letradas o solo hablantes de castellano, han salido de sus espacios habituales para buscar a sus hijos e hijos desaparecidos o asesinados, a sus esposos, a sus hermanos. Son de alguna manera semejantes a la heroína de la tragedia griega Antígona, mujeres que con una sola voz, su sola voluntad, se enfrentan a tiranos como Creonte. Mujeres que participan de las marchas multitudinarias para también de las ralas vigilias frente al Poder Judicial. Jóvenes que prefirieron gastar sus noches embadurnando con engrudo pósters que portarían al día siguiente con la foto de sus seres amados en un plantón. Eso es persistencia y ellas son las verdaderas heroínas de nuestra nación. Estamos hablando entonces de defensoras de derechos humanos en un país cuyos perpetradores se mantienen impunes y cuya lógica de dominación sigue aún vigente, escondida detrás de otros adjetivos. Siempre me suelo preguntar en voz alta, ¿por qué calan los discursos de desprestigio de los defensores de derechos humanos en el Perú? ¿Por qué no se reconoce también la valentía de muchas abogadas, fiscales y juezas? Siempre pongo el ejemplo de la abogada Gloria Cano, actualmente directora de APRODE, quien se ha tenido que enfrentar con monstruos como los integrantes del grupo de aniquilamiento Colina. Gloria Cano ha sido amenazada, perseguida, reglada y es una mujer que sigue trabajando porque le gusta el derecho, el litigio por los derechos humanos y porque confía en la justicia a pesar de todo. Si ella quisiera, ya no litigaría, pero tiene pasión y yo me pregunto, ¿por qué no se reconoce eso? Son preguntas que dejo en este papel para que puedan ser escuchadas y quizás usadas para hacer otras y otras preguntas que permitan la germinación de esa semilla, el reconocimiento a todas las mujeres valerosas que han conseguido arrancarle al Estado un puñado de políticas públicas en el largo camino de la justicia. Gracias. Bueno, entonces continuamos con la presentación de Natalia Higuiñiz. Ella es licenciada en Artes Plásticas, Pintura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Género, Sexualidad y Políticas Públicas por la Universidad Mayor de San Marcos. Trabaja la fotografía, pintura, dibujo y gráfica callejera en intervenciones acerca del rol de la mujer en la sociedad. Participó en exposiciones colectivas e individuales en Perú y otros países. Profesora de la Facultad de Arte de la Católica. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar aquí con admiradas colegas y con el público de Rosa Cuchillo. Aún sigo un poco impactada por la obra, no la había visto hasta ahora y trataré de articular algunas ideas sobre la obra, pero sobre todo sobre el tema que nos convoca hoy. Agradezco la invitación y celebro que LUM siga consolidándose como un lugar de encuentro de las memorias y de las diversas memorias y que éstas se mantengan vivas, así como viva la necesidad de justicia para las víctimas. Como ya se ha dicho, la violencia contra las mujeres y específicamente la violencia sexual se ha dado antes, durante
y después de los conflictos armados, sean internos o internacionales. Si bien cada violación de derechos humanos, cada discriminación, abuso y violación en cada lugar del mundo y del país es única, cada una nos recuerda que nuestras sociedades siguen ensañándose de maneras muy crueles con nosotras. Lo que me interesa hoy es poner énfasis en el continuum de esta violencia y de cómo la justicia sigue siendo aún más esquiva para las mujeres. También es esquivo el reconocimiento de cientos de mujeres que aún continúan incansablemente exigiendo justicia, y en ese sentido Rosa Cuchillo es un homenaje a todas ellas. ¿Qué tiene de particular la violencia contra las mujeres y la comunidad LGTBQ en el conflicto que se vivió en el Perú entre 1980 y el 2000? Compañeras como Narda Enríquez, Rocío Silva, Santi Esteban, a quienes extrañamos hoy, pero que nos ha dejado este potente texto, Yelke Bousten, Yulisa Mantilla, entre otras, han desarrollado comprometidas investigaciones y podemos decir que sumada a la violencia estructural que implica el patriarcado, vivimos en el Perú fuertes rezagos coloniales que perpetúan el racismo y la exclusión de grandes sectores de nuestro país, que junto a políticas neoliberales del abandono de la agricultura de subsistencia y de pequeña escala, buscan abandonar las tierras para que sirvan a las grandes empresas nacionales y transnacionales y seamos así cada día más dependientes de ellas. Esta historia no es reciente ni exclusiva del Perú. Susan Sontag, en su libro Ante el dolor de los demás, nos recuerda la violación de unos 130.000 mujeres y niñas, entre las que 10.000 se suicidaron por parte de los soldados soviéticos victoriosos cuando fueron destacados por sus comandantes en Berlín en 1945. La estrategia no escrita de mellar la moral de un pueblo, violando, sometiendo y embarazando a las mujeres, y de paso satisfacer el deseo irrefrenable de los varones, operó en el conflicto que vivió el Perú entre 1980 y el 2000. Y voy a citar a Rocío Silva: por ambos lados, las mujeres fueron sometidas, humilladas, avasalladas. ¿Cuál es el motivo de este procedimiento por ambos bandos? El cuerpo de la mujer, desde los primeros enfrentamientos humanos, ha sido motivo de caza, de pelea, de discusión, pero sobre todo botín de guerra y ensañamiento con el enemigo. Y esta situación no es exclusiva de las guerras. En el conflicto y fuera de él, las mujeres seguimos encargándonos del desvalorizado mundo doméstico. Los crímenes sexuales no venían solos. Además, muchas mujeres y niñas fueron secuestradas como sirvientas y ni siquiera después de ser violadas podían dejar de lavar y cocinar. Hace varios años ya trabajamos con Yuyascani y la ONG Consejería de Proyectos un afiche en el marco de una campaña para que las Fuerzas Armadas pidieran perdón por los crímenes sexuales en el conflicto. El texto del afiche decía, parafraseando la gráfica de Bárbara Kruger: mi cuerpo no es el campo de batalla. Este se pegó por calles e instituciones diversas sin la menor respuesta de las autoridades militares. El afiche se iba a proyectar, pero ha habido un problema, y el afiche básicamente es la silueta de una mujer andina a contraluz con el fondo de un camuflaje militar. ¿Qué heridas nos ha dejado todo esto? ¿Qué violencias se perpetúan y se exacerban? ¿Por qué las heridas siguen abiertas? ¿Qué es lo que hace tan difícil la reconciliación y por qué se siguen actualizando formas de violencia contra las mujeres en la trata o en los conflictos medioambientales, entre otras formas? Básicamente creo que es la falta de justicia y en especial por qué es tan difícil para las mujeres acceder a la justicia, ya sea en Lima, Ayacucho, en Manta, Vilca, en Madre de Dios o en Cajamarca. ¿Cómo podemos plantear la reconciliación sin que los crímenes cometidos sean juzgados? Sin que cunda la impunidad, como en el caso aún abierto de Arlet Contreras. Cito nuevamente a Rocío. Cito nuevamente a Rocío a propósito del testimonio de Georgina Gamboa en las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Qué significa ética, moral y políticamente perdonar? ¿Para qué nos sirve la reconciliación entre víctimas y victimarios? ¿Es posible que una mujer violada por 7 sinchis
arrestada injustamente, luego abandonada a la miseria económica, con una hija por criar, pueda perdonar a alguien que le causó tanto daño corporal, psicológico y moral? ¿Cómo comprender que muchas mujeres hayan sido obligadas, después de violaciones sucesivas, a continuar con un embarazo abiertamente rechazado? ¿De qué manera estas mujeres han sobrevivido tras esta experiencia con la presencia cotidiana de estos hijos del terror? Podemos decir de alguna manera que aquí para las mujeres contar la historia de Georgina Gamboa o de Rosa Cuchillo no es hacer un retrato de su tragedia, sino que también es un autorretrato. ¿No hay acaso un nosotras en esta historia? No es tan fácil, parece, porque la guerra se vuelve parte de nuestra cultura de masas, se naturaliza y vestimos nuestros cuerpos con sus uniformes. La tendencia army o military chic retorna cada 2 o 3 temporadas, coincidiendo casualmente con alguna nueva invasión norteamericana. En el Perú, país donde la reconciliación es aún muy esquiva, donde las Fuerzas Armadas no han pedido disculpas por las miles de violaciones a mujeres y niñas, los senderistas tampoco, pero las Fuerzas Armadas debían protegernos. No hay casi ninguna persona condenada por estos delitos. Y quizás, la hay en algún caso aislado en este momento. Sin embargo, miles de mujeres y hasta bebés vestimos la tendencia. Los juegos más populares de Nintendo o PlayStation son descarnadas guerras. Recorremos la parada militar o hasta en el mundo del arte se hace honor a la patria y la tradición en la escuela militar como sede de una feria de arte contemporáneo. Tenemos que reconocer que el patriarcado, por más antiguo y estructural que es, se renueva permanentemente, impregna nuestras mentes y cuerpos, nos dice que valemos menos por mujeres, por cholas, por pobres, por feas, por emotivas, por chatas, por gordas, por tontas, por lo que sea. Nos dice que merecemos lo que nos pasa y que ganar nuestro propio dinero o subir nuestra autoestima nos hará libres, o que estudiar y tener cargos de poder nos hará libres. ¿Y qué pasa cuando algunas pocas logran todo eso y no lo son? ¿Qué pasa cuando, a modo de una película gringa, algunas llegan a la cima de la montaña contra viento y marea y aún no son libres, aún son sometidas a escrutinio y escarmiento, aún son vigiladas en su vida sexual, aún su bienestar reposa en el de otras mujeres explotadas, aún son la excepción que confirma la regla? Y la pregunta es: ¿de qué está hecha esa montaña? ¿Quiénes han esgrimido teorías para alzar sus estructuras? ¿Quiénes manejan los socavones de la justicia y quiénes los ríos de las comunicaciones que las refuerzan? Y si bien algunos dirán que muchas mujeres pusieron su granito de arena en esta gran montaña, el asunto es que las que siempre están en la base, aplastadas por ella, son mujeres. También podemos llamar a esta montaña Apu, y más allá de dicotomías esencialistas, añadir la figura de la Pachamama e imaginar cómo a partir de obras como la que acabamos de ver y de la proliferación de trabajos artísticos, académicos, periodísticos, así como también de los juicios interminables y de cada plantón que se hace para reclamar justicia, incluso añadiría de los movimientos como Ni Una Menos y otros anteriores y futuros, podemos seguir esparciendo semillas que lleven a la acción y al cambio en una tierra fértil de indignación. Las plantas crecerán y sus flores y pétalos se esparcirán, también sobre los apus, y sus raíces irán penetrando las montañas y no pararán hasta transformarla. Quiero agradecer a Ana Correa por traernos a una mujer fuerte, que no se dejó ni aún después de muerta y que nos contó su historia por mercados, plazas y escenarios, llevándonos mucho más allá de las estadísticas a identificarnos con ella, con su búsqueda, con su dolor, más allá de si estuvimos ahí y vivimos exactamente esos tipos de violencia. Yuyascani no ha llegado después del conflicto a ver nuestras ruinas, no ha denunciado el racismo desde hoy, no ha recorrido el país desde ayer. Yuyascani viene haciéndolo desde hace casi 40 años y lo hace de una manera que nos permite reconocernos. No solo visibiliza y denuncia,
nos permite encontrar nuestro lugar en este entramado de una sociedad injusta, pero rica en diversidad y gozosa. He crecido con ellos y ellas, y ahora vengo con mi hija. Han sido una fuente de inspiración constante, siempre arriesgando y poniendo el dedo en la llaga. Las invito y los invito a seguir este repertorio e invitar a quienes aún no hayan visto alguna de estas obras a estar atentos y a viajar con ellas y ellos por el Perú, por nuestras tragedias, nuestra diversidad y nuestra alegría. Gracias. Gracias, Natalia. Y está linda la chiquita, cómo ha crecido. La hijita está enorme. Les quiero recordar que les han repartido unos papelitos para que vayan haciendo sus preguntas que después vamos a recoger. Sé que mi alarma y no sé pararla. Ya. Vamos a seguir con Gina Chacón. Ella es activista feminista del Grupo Autónomo de Mujeres desde los años 80, fundadora del Movimiento Amplio de Mujeres en 1996, editora de Agenda de Mujeres desde 1998, diplomada y maestría en Gerencia Social por la Católica y periodista. En Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos coordinó proyectos con enfoque de género y derechos humanos en poblaciones posconflicto y en proceso de reconciliación. Gina, te doy la palabra. Gracias, Sofía. Buenas noches. Un saludo a todos y a todas. Me encanta que el auditorio haya muchos jóvenes, chicas, chicos y felicitar en primer lugar a Yuyashkani, a Amnistía y al Lugar de la Memoria por permitirnos este espacio. Esta monumental temporada de teatro y diálogos nos permiten sumergirnos y recordar cómo nos afectó la violencia desatada en el periodo de guerra interna que hemos vivido entre el 80 y el 2000. Como activista feminista, resalto con mucho énfasis la sensibilidad del trabajo realizado por Yuyashkani, ya lo han dicho Rocío, lo dice Natalia. Es en realidad impresionante cómo logran captar aquellas cosas fibras tan íntimas de la violencia que hemos padecido las mujeres durante esos periodos. Y aprovechando este auditorium tan juvenil, tan importante, yo quisiera remitirme al informe de la Comisión de la Verdad. Sofía ha sido una de las comisionadas. Cuando ha hecho la presentación he entendido cómo así es que el informe nos trae tanta verdad y entonces gran parte de la exposición la voy a referir a ese informe. El trabajo que realizó la CBR entre junio del 2001 y el 28 de agosto del 2003 describe y pone atención en el impacto diferenciado que tuvo en mujeres y hombres el conflicto armado interno que vivimos en nuestro país. Los testimonios recogidos, las conclusiones y recomendaciones del informe final de la CBR confirman lo que nos sucede a las mujeres todos los días, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en Lima, en Huánuco, Ayacucho, Huancavelica y en todos los rincones de nuestro país. Sabemos que nos ocurre a las niñas, a las adultas, campesinas y profesionales, amas de casa y estudiantes. Lo que ocurrió con las mujeres durante el conflicto armado interno es la expresión brutal y exacerbada de la dominación histórica que sufren las mujeres peruanas, marcadas por la desigualdad y fragmentación social basada en diferencias económicas, étnicas y culturales, como bien nos ha dicho Rosa Cuchillo, ¿no? Nos lo ha mostrado. En esta presentación les haré referencia al capítulo 2 del informe final de la CBR, el impacto diferenciado de la violencia,
que nos muestra cómo la violencia afectó la vida de las mujeres peruanas, los roles que les tocó desempeñar durante el conflicto y los nuevos roles que asumieron al finalizar el mismo. De la exhaustiva investigación realizada por la CBR, me centraré en mostrar cómo se vulneraron los derechos de las mujeres y cómo respondieron ellas frente a la afectación de sus derechos y los derechos de sus hijos, esposos y familiares. Considero que un aporte significativo de la CBR fue señalar que la violencia del conflicto armado interno afectó de manera diferente a mujeres y hombres. Además, demostraron que las diferentes posiciones sociales y roles de género condicionaron su participación en el conflicto, que las mujeres, por el solo hecho de serlo, fueron víctimas de un conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y derechos distintos a los que sufrieron los varones. Además, comprobaron que la mayoría de mujeres afectadas por la violencia desatada por el conflicto armado interno en nuestro país son mujeres quechohablantes, jóvenes, campesinas y con escasos niveles educativos. Además, señalan que las diferencias no son nuevas y retoman situaciones de desigualdad de género, étnica y social que es preciso reconocer para cerrar esas brechas. También señala la CBR que el contexto de la desigualdad existente en nuestra sociedad entre mujeres y varones consolidó las formas de violencia que soportaron las mujeres durante el conflicto armado interno y marcó los diferentes roles que desempeñaron durante el conflicto. Mientras el conflicto acrecentó la identidad masculina ligada a la agresividad, la defensa del territorio y comunidad, las mujeres cumplieron el rol tradicional de acompañar en el cuidado y la atención de los combatientes. Sin embargo, estos roles de género también fueron cambiando al final del conflicto, como veremos más adelante. Digamos, ver cómo afectó la violencia sexual a las mujeres, también refiriéndome a lo hecho por la CBR, nos dice que la violación a los derechos humanos con mayor impacto para las mujeres fue la violencia sexual, que se instauró como una práctica sistemática y generalizada, utilizada tanto por los miembros de las Fuerzas Armadas como por Sendero Luminoso. Siendo la violación sexual el acto lesivo más utilizado, no fue el único. Padecieron también insultos sexistas, tocamientos, amenazas de violación, desnudos forzados, introducción de objetos, abortos forzados, uniones forzadas y hasta esclavitud sexual. Sin embargo, a pesar de ser una práctica generalizada que utilizaron las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, solo se pudieron recoger 538 casos de violación sexual, donde 527 correspondían a víctimas mujeres y 11 a varones. Las razones del ocultamiento son varios. Como señala la CBR, la violencia sexual fue vista como un daño colateral o efecto secundario de los conflictos armados y no como una violación de derechos humanos. Además, existe también la vergüenza en las víctimas y la ineficacia del Estado para sancionar estos hechos en un clima de violencia y arbitrariedad generalizados. La CBR constató que fueron los miembros de las Fuerzas Armadas los principales responsables de estas violaciones, el 86%. Las violaciones sexuales no fueron realizadas durante operativos o incursiones armadas, sino también en dependencias estatales, bases militares, cuarteles y comisarías. Fue utilizada como una forma de tortura para obtener información de mujeres que sospechaban podían pertenecer a grupos subversivos, como estrategia de guerra para disuadir a la población de colaborar con ellos. En otros casos fue usada como castigo contra los varones al ser obligados a presenciar las violaciones de sus esposas. Los grupos subversivos recurrieron en menor medida a la violación sexual como estrategia de guerra y utilizó las uniones forzadas y la servidumbre sexual como formas de crear lazos de lealtad políticos y afectivos. Podemos decir
que el conflicto armado interno que vivió nuestro país acrecentó una cultura que niega los derechos de las mujeres y que legitima la apropiación violenta de los cuerpos para la satisfacción de deseos individuales, los miembros de las Fuerzas Armadas o colectivos, el combate a la subversión. La participación de las mujeres. Del número total de víctimas registradas por la CBR, las mujeres representan el 20% del total de muertos y desaparecidos y los hombres el 80%. Esta cifra indica que un gran número de mujeres fueron afectadas con la pérdida de esposos, hijos, padres, hermanos, lo que cambió radicalmente su situación socioeconómica y afectiva. En la mayoría de los casos quedaron en situación de vulnerabilidad porque eran jóvenes campesinas quechohablantes de la Sierra Sur con escasos niveles de escolaridad. No obstante, a pesar de no haber sido la mayoría de víctimas de muertes y desapariciones, las mujeres han sufrido violaciones a sus derechos humanos y han sido parte de un grupo fuertemente golpeado por la violencia por razón de su género. Al ser los varones el 80% de muertos y desaparecidos, esta situación obligó a muchas mujeres a asumir nuevos roles, como jefas de familia, al quedar viudas y con hijos pequeños. Otras tuvieron que enfrentar solas los procesos de desplazamiento forzado desde las zonas rurales, donde se desarrolló la violencia, hacia las zonas urbanas, y todas ellas asumieron la búsqueda de sus familiares, impulsadas por el dolor y la esperanza de encontrarlos, sin mayor conocimiento de sus derechos y los mecanismos para defenderlos. Sin embargo, y también en la CBR nos dicen cómo enfrentaron las mujeres la violencia. Las mujeres enfrentaron la violencia desde sus organizaciones, como siempre lo vemos, que surgen como respuesta activa de sobrevivencia a las políticas de despidos masivos de Morales Bermúdez y la hiperinflación producida por Alan García. Como señala la CBR, es precisamente este liderazgo, visibilidad y presencia pública la que las hace objetivo político de Sendero Luminoso, quien dirige contra ellas acciones violentas, atacando a sus lideresas y asesinando a varias de ellas. Según los registros de la CBR, se registró que el 40% de lideresas femeninas, que el 40%, un minutito y termino. ¿No? El 40% de las lideresas femeninas muertas o desaparecidas eran parte de las mujeres de comedores populares, de vaso de leche, de los clubes de madre, ¿no? Que salieron a enfrentar esta violencia. No quisiera dejar de mencionar, para terminar, ya se ha mencionado cuál ha sido la participación de las mujeres organizadas, los clubes de madres, los vasos de leche, los comedores, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos, ANFASEP, ¿no? Pero, sin embargo, después de este recorrido, podemos decir que después de conocer cómo afectó a las mujeres la violencia del conflicto armado interno, cómo enfrentaron ellas el terror generado por Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, que esta experiencia de las madres, viudas e hijas les permitió a muchas tomar el espacio político, conocer sus derechos, exigir respuesta y justicia frente a la muerte o desaparición de sus hijos, esposos, padres y hermanos. Asimismo, creo que es el momento para denunciar también que, como lo exigió la ANFASEP a la Defensoría del Pueblo, que las recomendaciones en reparaciones no están siendo efectivas, como decía Natalia, no hemos visto reparaciones que estén dando significados a esta violación de los derechos humanos de las mujeres. Y también podemos afirmar que las 2 décadas reseñadas por la CBR durante el conflicto armado interno consolidaron la violación a los derechos humanos de las mujeres, como podemos ver en nuestros días, como muchas mujeres nos resulta
nos resulta difícil explicar la razón de tanta violencia hacia las mujeres. Somos uno de los países con mayores niveles de violencia hacia la mujer, cuyo corolario más desgarrador es el asesinato de mujeres por razones de género o feminicidios, y más inexplicable aún la inacción del Estado y su incapacidad de garantizar derechos humanos y una vida de violencia hacia las mujeres. Finalmente, solamente señalar el tema de las esterilizaciones forzadas que no fueron incluidas y que seguimos reclamando que puedan recibir sanción sus perpetradores.